Bueno, eso arranca aproximadamente entre 1847 y 1848, el momento que el general Urquiza había terminado su campaña militar en la provincia de Corrientes, con la batalla de Vences, una batalla que se produce en el norte de la provincia de Corrientes, cerca de la capital. Urquiza vence a los ejércitos unitarios de Corrientes y ahí se termina una etapa militar en la vida del general. Y retorna a Entre Ríos. Él era gobernador en ejercicio, mientras él iba de campaña militar tenía un gobernador delegado, pero ya empieza a pensar en la necesidad de ir fundando o creando institutos de formación para los jóvenes que él los veía como los que iban a sustentar en el futuro la organización nacional de nuestro país, que hasta ese momento, tenemos que recordarlo para que quede claro, la República Argentina no existía como tal. Éramos una confederación que estaba formada por varias provincias que se habían ligado mediante pactos en distintos momentos, el más importante de los cuales fue el Pacto Federal de 1831, y Urquiza entonces ya empieza a pensar en un plan a futuro para organizar el país. El primer escollo que iba a tener que eliminar es a quien se ponía en contra de todo esto, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, pero ese es un capítulo que se termina de consumar en 1852 con la batalla de Caseros. Mientras tanto, Urquiza empieza a pensar en la necesidad de fundar establecimientos educativos, y en ese sentido, para Entre Ríos, él piensa en un colegio de estudios preparatorios en Paraná y otro en Concepción del Uruguay. Muy bien, comienza a gestionar a través de sus personeros, digamos, de gobierno, empieza a gestionar la cesión de terrenos en Paraná para la construcción del colegio en Paraná. Para esto ya había comprado y acopiado en el puerto de Paraná materiales de construcción en cantidad suficiente como para arrancar la construcción del colegio paranaense. Por distintos motivos internos de Paraná, nunca se termina de concretar la cesión de terrenos, y como sabemos, el general Urquiza no era de andar con medias tintas, era muy ejecutivo, de manera tal que ordena que los materiales que estaban en el puerto de Paraná, cargados en barcazas, se los trajeran a Concepción del Uruguay para concretar la construcción del colegio en Concepción del Uruguay. Para esto, Urquiza le encarga a Antonio Cuyás y Sampere, que era su delegado personal ante el gobierno de Montevideo. Cuyás y Sampere era un catalán que estaba radicado en Gualeguay, tenía campos, tenía hornos de ladrillo que había provisto para la construcción del Palacio San José, y había desarrollado una amistad muy personal con el general Urquiza. De manera tal que Urquiza le encarga a Cuyás y Sampere que en Montevideo consiguiera un arquitecto que preparara el plano, digamos, el proyecto del colegio que él quería construir acá en Uruguay, y dirigiera su construcción. Cuyás y Sampere habló mucho, y así lo relata en sus memorias, está muy detallado en las memorias que Cuyás y Sampere edita cerca de Barcelona en 1888, habló mucho con el general Urquiza recomendándole que en realidad lo que la ciudad de Concepción del Uruguay iba a necesitar era una universidad, un colegio universitario, a futuro una universidad, que había que ser un edificio grandioso, amplio, que pudiera albergar varias generaciones de estudiantes, etcétera, etcétera. Y con esa idea y el encargo de Urquiza se va a Montevideo. Él ya tenía idas y vueltas a Montevideo muy habituales porque se estaba armando todo el tratado para aliarse con los uruguayos y con el Brasil, pensando siempre en el conflicto con Rosas. Cuyás y Sampere se va a Montevideo y allí
con la idea de contratar a un arquitecto muy renombrado que se llamaba Francisco Javier de Garmendia, que había realizado muchas obras importantes en la ciudad de Montevideo. En esos momentos, estamos hablando del año 1848, Garmendia estaba a cargo de la construcción del Teatro Solís de Montevideo, que es el equivalente a lo que sería nuestro Teatro Colón, el teatro más importante y hoy en día el teatro más antiguo de Sudamérica. Era una construcción que venía bastante complicada y Garmendia estaba muy metido porque tenía a su cargo todo ese proyecto que tardó muchos años. Recién se inauguró el Teatro Solís en 1856. Y cuando Cuyá y Samper lo contacta y le ofrece de venir a Concepción del Uruguay para construir el colegio y dirigir la obra y demás, Cuyá y Samper se niega rotundamente, no quiere saber nada con cruzarse a la Argentina y se queda en Montevideo. De manera tal que Cuyá y Samper no tuvo otra alternativa, como lo reflejan sus memorias, de conseguir un albañil práctico, como lo denomina él. Y ese albañil práctico era también un catalán. Algunos dicen que era arquitecto, otros dicen que en realidad no tenía título de arquitecto, que era un albañil, un maestro de obras, que había realizado diversas obras en Montevideo, que se llamaba Pedro Renom, que es el que ha pasado a la historia como el autor del primer colegio de Concepción del Uruguay. Pedro Renom viene a Concepción del Uruguay, Cuyá y Samper le manda a decir a Urquiza que a ver si estaba en condiciones de preparar un buen proyecto, etcétera. Le da una serie de recomendaciones, pero apenas llega Pedro Renom a Concepción del Uruguay, le presenta un plano a Urquiza, un plano para colegio, que algunos dicen, yo no lo veo documentado, algunos dicen que en realidad era el plano del Colegio de Paraná adaptado a la manzana en Concepción del Uruguay. Apenas se lo presenta, Urquiza le dice que está todo bien, que vamos para adelante y le ordena que inmediatamente comiencen los trabajos. Es decir, Urquiza era muy ejecutivo, ¿no? Era rápido para hacer las cosas. Esto hace que Cuyá y Samper se quede medio decepcionado con la obra y en sus memorias posteriores dice que en realidad lo que hizo Pedro Renom fue un colegio raquítico, así lo llama textualmente, que era un edificio raquítico que no era lo que él tenía en mente, que era una universidad con toda la pompa y un edificio más importante. Bueno, lo cierto y real es que en octubre de 1849 Pedro Renom comienza la construcción del colegio. Obra que va a durar 4 años y se inaugura, o se termina, o se da por terminada la obra en octubre de 1852. 4 años. De todas maneras, en favor de Pedro Renom, hay que decir de que también trabajó en la construcción de lo que es hoy el edificio de la Universidad Tecnológica Nacional, a la parte sur de la ciudad, que fue la Capitanía de Puerto, pero además Pedro Renom, con su gente, con su empresa constructora, bajo la supervisión de arquitectos de gran renombre, fue el constructor del primer Teatro Colón de Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, en la manzana donde hoy está la sede del Banco de la Nación Argentina, y muy poco después, bajo la figura del arquitecto Fossati, Pedro Fossati, que después va a venir a Concepción del Uruguay a construir la iglesia, la capilla del Palacio de San José, la reconstrucción de la pirámide de la Plaza Ramírez, la construcción de la columna de la Plaza Constitución, etcétera, etcétera. Pedro Renom, bajo la figura de Fossati, va a construir el Palacio Arzobispal, pegado a la Catedral de Buenos Aires. O sea, 2 obras muy importantes frente a la Plaza de Mayo. Esto lo digo para reivindicar de alguna manera la figura de Pedro Renom, que Antonio Cuyá y Samper la había ninguneado mucho, ¿no? Bueno, y así se inició la obra, se terminó, como digo, en octubre de 1852, un colegio que ocupaba toda la manzana, con un planteo habitual en la época, que era lo que se denomina en arquitectura el planteo claustral, es decir, un planteo de claustro. ¿Qué es el claustro? Es el patio interior rodeado de galerías, que era lo habitual en las viejas estancias de la orden jesuítica
en Córdoba, en Buenos Aires, etcétera, porque hay que tener en cuenta que no había referencia, es decir, no había dónde mirar para ver a ver cómo es el colegio de tal lado, porque no existían. Era una cosa nueva, ¿no es cierto? Entonces Pedro Renón arma un colegio que ocupa la manzana entera, con un patio en claustro, con las galerías perimetrales y un alto mirador, que es el elemento arquitectónico característico de la arquitectura argentina a mediados del siglo XIX. Un alto mirador con una terraza accesible que servía para mirar al horizonte y ver algún peligro que pudiera acechar, algún ejército, algún malón de indios. Acá no había indios, ya pobres, los habían liquidado a todos, pero ejércitos invasores sí. Y esa función del mirador la va a cumplir inmediatamente determinado el edificio, porque el edificio se termina en octubre del 52 y en noviembre del 52, a prácticamente un mes, tenemos la invasión de Madariaga y Hornos a Concepción del Uruguay para hacer fracasar el Congreso General Constituyente que se estaba iniciando para tratar el proyecto de Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe. Y desde el Mirador se ve, digamos, el avance de las tropas de Madariaga y Hornos desde la zona de Santa Cándida, se produce la batalla, el combate, y el Mirador es bombardeado desde los barcos que trae Madariaga, es bombardeado y algunos impactos recibe, o sea que apenas terminada la construcción ya hay que empezar a reparar daño porque el colegio había quedado bastante maltrecho. Bueno, eso es básicamente el inicio del colegio, ¿no es cierto? Y posteriormente hubo también ampliaciones. Sí, posteriormente hubo ampliaciones porque el colegio original, tal como lo cuenta y lo relata el alumno tucumano Luis Felipe Araoz, cuyo nombre lleva hoy un bulevar acá en Concepción del Uruguay. Él viene en 1857 y en su libro de memorias, que fue publicado hace poco en Tucumán, que se llama Del tiempo viejo, él cuenta cómo era el edificio del colegio, lo describe de punta a punta y con el lujo de detalles. Básicamente, el patio es el mismo que hay hoy, las dimensiones del patio con las arcadas con arcos de medio punto, etcétera, eran iguales. Pero las galerías que hoy tenemos al norte y al sur, que son galerías muy amplias, que en realidad están pensadas como patio cubierto para días de lluvia, eran mucho más angostas las galerías, porque toda la vuelta, digamos, toda la manzana estaba constituida por dos tiras o dos filas de espacios divididos por una pared central. Había en la parte que daba a la Plaza Ramírez estaban los dormitorios generales, la escalera a la terraza estaba donde hoy está el zaguán de entrada, ahí se entraba el zaguán y apenas se entraba el zaguán, a la derecha y a la izquierda se entraban a los dormitorios generales y después había una escalera que llevaba a la terraza. Las aulas estaban sobre el ala sur y el ala norte, y en el ala que estaba acá donde estamos nosotros, sobre calle Leguizamón, estaba toda la parte administrativa, los precarios baños, las cocinas, porque no nos olvidemos de que el colegio tenía internos, alumnos que vivían en el colegio, ¿cierto? Que llegaron en su momento a ser cerca de 400, a los cuales había que darle de comer, había que higienizarlos, se necesitaba agua, no había agua corriente, no había instalación eléctrica. Es todo un tema, ¿no es cierto? Todo un tema. Para la provisión del agua se construyó lo que hoy en día se habla de los misteriosos túneles. Mentira, todo mentira. Es un mito, porque lo que sí hay hasta el día de hoy, desde la época fundacional del colegio, es una gran cisterna para guardar agua de lluvia que va de este a oeste por el eje del edificio, pasando por lo que hoy es el mástil, por debajo del mástil, ahí está la cisterna. Esa cisterna era muy grande, permitía que en los días de lluvia se llenara o se repusiera el agua y con una bomba manual que estaba acá en lo que ahora es la galería, por donde está la sala de mapas aproximadamente, con una bombita de mano de ahí se sacaba el agua para los baños y para la cocina, ¿cierto? Bueno, todo eso cambió a futuro.
Se eliminaron los internos, ya no hubo más internos, a raíz de eso se crea la Frater en 1877, la Asociación Educacionista de la Fraternidad, y van cambiando los requerimientos educativos. El colegio pasa a ser un colegio nacional con planes de estudios nuevos. El rector que antes vivía en el colegio, el rector del colegio vivía en el colegio, en lo que hoy es sobre la calle Galarza, desde la esquina de la Plaza Ramírez hasta la mitad de cuadra aproximadamente, toda esa tira de habitaciones constituía la casa del rector. Posteriormente se adquiere la casa que está acá enfrente, donde ahora está el anexo, de manera tal que en el año 1873, bajo la rectoría del doctor Alió, el esposo de Clementina Conte, que después va a ser la directora de la Escuela Normal, Clementina Conte de Alió. Alió era un profesor español que daba clases en el colegio y que en ese momento era rector, 1873. Él hace todos los trámites, le pide al gobierno de Sarmiento la construcción, la ampliación del colegio con una construcción de planta alta en el frente que da a la Plaza Ramírez. Eso se lleva a cabo inmediatamente que Alió termina su rectorado, se construye, él no lo puede inaugurar porque ya no era rector, pero es el periodo de la construcción de la planta alta frente a la Plaza Ramírez, ¿cierto? De esa manera el colegio pasa a tener ya un poco más el aspecto que le conocemos hoy. Es decir, sobre la Plaza Ramírez 2 plantas y todo el resto de la manzana solo planta baja, con algunas reformas parciales y demás. La tercera reforma se va a realizar ya una reforma mucho más profunda entre los años 1937 a 1942, a cargo ya directamente de la Dirección Nacional de Arquitectura, en el cual prácticamente se va a demoler la totalidad del edificio original, salvo el ala que da a la Plaza Ramírez y el mirador, que el mirador lo salvaron a último momento porque lo iban a demoler, y fue el rector de ese momento, el doctor Luis Grianta, quien hizo trámites y hizo ver la importancia histórica del mirador. El mirador había tenido también participación en la invasión jordanista de 1872, después de la muerte de Urquiza, y también desde el mirador se había luchado, había sido la resistencia contra la invasión jordanista, y ahí muere de un tiro en el corazón el agrimensor Carlos Uríguez, que fue el que delineó la ciudad de Colón cuando se fundó Colón, que acá en el patio nuestro, al pie del mirador, tenemos una placa que recuerda ese hecho. Es decir, que el mirador, además de la invasión de Madariaga, después tuvo la invasión de López Jordán y tenía mucha importancia histórica, de manera tal que el rector, don Luis Grianta, logra de que se evite la demolición del mirador. Es decir, que si nosotros nos imaginamos esta manzana hacia el año 1937, finales del 37, principios del 38, tenemos que pensar en el mirador y en el ala que da la plaza. El resto no quedó nada. Nada. Cuando digo nada, es nada. Era suelo arrasado. Yo tengo fotos que he conseguido en el archivo del Centro de Arquitectura Argentina, donde están las fotos de las construcciones que se fueron haciendo a partir de 1937. Por ejemplo, te digo, el ala sobre calle 9 de Julio está totalmente en construcción, se ven andamios, se ven encofrados, se ve ya hormigón armado, cosa que el edificio original no tenía porque el hormigón armado no existía. Y de esa manera se construyó las 2 plantas sobre calle Leguizamón para todo el área administrativa en la planta baja y los laboratorios de física y química, sala de mecanografía, es decir, lo que en esos momentos era la avanzada educativa, y sobre Galarza y 9 de Julio se construyeron las aulas y se dejó todo un espacio muy amplio, como dije antes,
para un patio cubierto o gran galería para actos públicos, etc. Para terminar con el tema de las reformas y ampliaciones. Esta última que te estaba comentando se inaugura en 1942. Posteriormente, en 2010, ya mucho más cercano a nuestros tiempos, tenemos la última modificación y reforma que se hizo, que fue la del Bicentenario, cuando Concepción del Uruguay pone en valor la Basílica de la Inmaculada Concepción y el Colegio del Uruguay. En esa intervención, más que reforma, lo que se hizo fueron trabajos de mantenimiento. Se hicieron a nuevo las dos terrazas sobre 9 de Julio y Galarza, se hizo a nuevo la cubierta de la planta alta que da a la Plaza Ramírez, se construyeron baños para discapacitados que en ese momento no existían, se arreglaron los dos baños de los alumnos ubicados sobre el Leguizamón, etcétera, etcétera. Esa fue la última gran intervención que se hizo a raíz del Bicentenario, que en realidad se construyó 2 o 3 años después aproximadamente. Con respecto a lo que me decís de los bustos, bueno, hay varios bustos de varios personajes realizados por artistas muy, pero muy destacados. Por ejemplo, el busto de Alejo Pairet en el Salón de Actos, que es de... Bueno, se me fue de la cabeza, perdóname porque por ahí no es exactamente mi fuerte, de eso ha hablado, se hizo el tríptico cuando el cincuentenario del colegio en el año 1899 se inauguró el tríptico, que es un homenaje a las 3 figuras de la época de oro del colegio. Urquiza, que es el fundador, Alberto Larroque, que es el rector del momento de oro, y el tercero es quien termina pobre suicidándose porque lo habían acusado de quedarse con unos dineros del colegio, que ni siquiera era profesor en el colegio, era el encargado del colegio. Bueno, también se me fue de la cabeza en este momento. Y finalmente, ese monumento al tríptico, que cuando se inaugura no tenía el águila que tiene arriba, esa águila es donada por un instituto militar de Buenos Aires y se decide colocarla ahí de manera tal que complementa el monumento. El autor del busto de Alejo Pairet es Lucio Correa Morales, uno de los más eximios artistas de cultor de la Argentina de principios del siglo XX, Lucio Correa Morales. El busto de Roca lo donaron también desde Buenos Aires, lo trae a Concepción del Uruguay una delegación especial, hay una serie de actos y demás. Se lo instala allá por 1941-42, después de que se inaugura el colegio con la reforma del 37 al 42, se instala el busto de Roca, que genera toda una leyenda, un mito, que es ir a tocarle la nariz. Yo lo he hecho miles de veces cuando estudiaba acá en el colegio, porque además teníamos el aula enfrente a Roca, así que en todos los recreos, para que no te llamaran a dar lección o lo que sea, yo me le tocaba la nariz a Roca, está colorada la nariz. Bueno, ¿qué otro busto? Bueno, el busto de San Martín, el monumento a San Martín en el ala sur del colegio, que se inaugura para 1950, cuando se cumple el centenario de San Martín, se lo denomina Año del Libertador General San Martín. Está ahí y no me acuerdo si me está faltando alguno, pero bueno, básicamente esos son los bustos que tiene el colegio en la actualidad. El colegio es el símbolo de toda una época de Concepción del Uruguay. Hay que ver, cuando alguien va recorriendo el país, visitando distintas provincias, no digo ya la capital federal, ¿no? Porque en realidad en la capital federal Urquiza siempre se lo menospreció, se lo escondió. Pero cuando uno anda por provincias como La Rioja, Catamarca, Salta, es tremenda el reconocimiento que se le hace al Colegio de Concepción del Uruguay. Yo he visto placas
en homenaje al Colegio del Uruguay, a la Casa de la Independencia en Tucumán, en la galería que están los bajorrelieves de Lola Mora, de la gran escultora de Lola Mora. He visto homenajes al Colegio del Uruguay en Samayhuasi, que era la casa donde vivía Joaquín B. González, un gran jurisconsulto argentino, una gran personalidad. Hay homenajes al Colegio del Uruguay, en Rosario, en Córdoba, en muchísimos lugares. El Colegio del Uruguay fue el leitmotiv, digamos, de esta ciudad. Si vos leés libros que se hayan escrito a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, te vas a dar cuenta de que la ciudad de Concepción del Uruguay giraba en torno al colegio. Era el orgullo de la ciudad de Concepción del Uruguay. Obviamente sería larguísimo enumerar las figuras del concierto nacional que estudiaron en Concepción del Uruguay: Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza, qué sé yo, 3 presidentes paraguayos, 3, no como dice la historia que son 2, son 3, porque hace poco con el profesor Argachá encontramos un tercero que estudió acá en el Colegio del Uruguay. Personalidades, Eduardo Wilde, ministro de Educación de la Nación, como dije, Roca, cantidades, incluso ya del siglo XX. Hortensio Quijano, que fue vicepresidente de Juan Domingo Perón, fue exalumno del colegio. Arturo Frondizi fue exalumno del colegio. De manera tal que no hay en la República Argentina otro colegio secundario que haya tenido tal preponderancia en la historia argentina. Donde uno va, le dicen: pero vos sos del Colegio del Uruguay. ¡Qué bárbaro! ¡Qué orgullo! Es decir, uno se siente totalmente identificado. En el caso mío, acá estudió mi padre, acá estudiamos mi hermana y yo, acá estudiaron mis 3 hijos varones, que mi mujer los quería mandar a un colegio privado, que te podés imaginar cuál es. Eso me generó una pelea con mi mujer. De ninguna manera mis hijos van a dejar de ir al Colegio del Uruguay. Y ahora mi mujer, cuando ve lo que significa el Colegio del Uruguay, está totalmente de acuerdo con lo que hicimos, ¿no? Así que bueno, yo estoy totalmente identificado. Fui docente en el Colegio del Uruguay. Me invitaron a dar clases en la carrera de turismo, cuando la carrera de turismo pertenecía al Colegio del Uruguay. Tuve varios años, a partir de 1985. Después la carrera se pasó a la UADER, seguí dando clases en la UADER, di arquitectura turística, di historia de la cultura nacional, produje muchos apuntes que hoy están en la biblioteca del colegio, ¿sí? Y ahora último estamos en el Centro Cultural Urquiza, fundado en la biblioteca del colegio en 2016, así que estoy total y absolutamente identificado con el colegio.